El sótano de los condenados. Esta es una historia real. No es una leyenda urbana que alguien escuchó de un amigo en alguna cantina de mala muerte. No es un cuento inventado para asustar a los niños antes de dormir. No es una de esas historias que se adornan y se exageran cada vez que pasan de boca en boca hasta que ya nadie recuerda qué parte es verdad y qué parte es ficción. Esta es una historia real y el hombre que me la contó pagó un precio terrible por vivirla. Se llamaba Rodrigo Ramírez y cuando lo conocí aquella tarde de domingo ya llevaba 2 años sin poder dormir una noche completa. 2 años de pesadillas que lo despertaban gritando a las 3 de la madrugada, empapado en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que iba a estallarle en el pecho. 2 años de ver sombras en cada esquina, de sobresaltarse con cada ruido inesperado, de revisar obsesivamente las cerraduras de las puertas y las ventanas antes de acostarse, sabiendo en el fondo que ninguna cerradura podía protegerlo de lo que lo perseguía. Había renunciado a la policía 3 meses después de aquella noche. No porque lo hubieran despedido, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque ya no podía soportar la idea de patrullar las calles oscuras de Tlalnepantla después del anochecer. Cada callejón le recordaba aquel callejón. Cada niño que veía caminando solo le hacía apretar el volante hasta que los nudillos se le ponían blancos. Cada sombra que se movía en su visión periférica lo hacía elevar la mano a la pistola con un movimiento que se había vuelto instintivo, automático, incontrolable. Se había mudado con su familia a un pueblo pequeño cerca de la frontera norte, lo más lejos que podía llegar sin abandonar el país, un lugar tan remoto y tan olvidado que esperaba que cualquier cosa que lo estuviera siguiendo perdiera su rastro. Carmen, su esposa, había dejado todo atrás para seguirlo: su trabajo de costurera, sus amigas de toda la vida, la casa donde habían criado a sus hijos. Lo había hecho sin cuellarse, porque así era Carmen, porque el amor que sentía por su esposo era más fuerte que cualquier comodidad material. Pero incluso ella tenía sus límites. Hasta el día en que lo conocí, Ramírez dormía con todas las luces de la casa encendidas. Cada foco, cada lámpara, cada veladora que pudiera encontrar. La factura de electricidad era astronómica, pero él la pagaba sin cuellarse porque la alternativa era peor. La alternativa era la oscuridad, y en la oscuridad vivían cosas que no deberían existir. Carmen había aprendido a vivir con eso. Había aprendido a dormir con la luz encendida, a no hacer preguntas cuando su esposo se despertaba gritando nombres que ella no reconocía, a fingir que no veía las lágrimas silenciosas que a veces corrían por las mejillas de Rodrigo cuando pensaba que nadie lo observaba. Era una mujer fuerte, Carmen, más fuerte de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y amaba a su esposo con esa ferocidad calada de las mujeres mexicanas que han aprendido a soportar lo insoportable. Su hija Lucía, que ya tenía 7 años para entonces, había dejado de preguntarle a su padre porque siempre revisaba debajo de su cama antes de arroparla. Había dejado de preguntarle por qué nunca la dejaba jugar en el jardín después del atardecer. Había dejado de preguntarle por qué a veces la miraba con esos ojos llenos de miedo, como si temiera que algo fuera a arrebatársela en cualquier momento. Los niños se adaptan. Los niños aprenden a vivir con los miedos de sus padres aunque no los entiendan. Los niños sobreviven. Y Miguel, el bebé que había nacido 3 meses antes de aquella noche terrible, ya tenía 2 años y medio. Era un niño alegre y ruidoso que no recordaba nada de lo que había sucedido, que no tenía idea de por qué su padre a veces lo abrazaba tan fuerte que casi le hacía daño, murmurando promesas de protección contra enemigos invisibles. Pero lo más aterrador de esta historia no es el sufrimiento de Rodrigo Ramírez. Lo más aterrador es que el niño que lo guió hacia aquel sótano no era humano. Nunca lo fue. Era algo antiguo disfrazado con la piel de la inocencia, algo hambriento que usaba la forma de un niño perdido para atraer a sus víctimas hacia las profundidades de la tierra. Y según las últimas noticias que tuve de él, ese niño todavía sigue allí afuera en algún lugar de las calles oscuras de México, esperando pacientemente a su próxima víctima, sonriendo con una boca que tiene demasiados dientes. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché esta historia.
Cada detalle está grabado en mi memoria con la claridad de una fotografía inmune al paso del tiempo, resistente al olvido voluntario y al olvido involuntario. He tratado de olvidarla muchas veces a lo largo de los años. He tratado de convencerme de que fue solo el cuento exagerado de un hombre traumatizado. He tratado de racionalizar cada elemento sobrenatural con explicaciones mundanas. No he podido. Fue una tarde de domingo a finales de agosto de 1996, uno de esos domingos interminables de verano cuando el calor parece derretir el asfalto y el tiempo se mueve tan lento que cada hora se siente como un día entero. El verano estaba comenzando a ceder ante los primeros vientos del otoño, pero el sol todavía caía sobre la ciudad de México con la fuerza de un castigo bíblico, haciendo que el aire vibrara sobre el pavimento y que hasta los perros callejeros buscaran refugio en cualquier sombra disponible. Yo tenía 14 años, esa edad incómoda en la que ya no eres niño pero tampoco eres adulto, cuando el mundo empieza a revelarte sus secretos más oscuros y tú todavía no tienes las herramientas para procesarlos. Acababa de regresar del centro de la ciudad con mi madre después de pasar toda la mañana comprando útiles escolares para el nuevo ciclo que comenzaría en septiembre. Habíamos ido al mercado de la Lagunilla, ese laberinto de puestos y pasillos donde podías encontrar cualquier cosa si sabías dónde buscar y tenías la paciencia para regatear. Mi madre era experta en ambas cosas. La había visto negociar el precio de un cuaderno durante 15 minutos, pagándolo peso por peso hasta que el vendedor finalmente cedía con una mezcla de exasperación y respeto. Regresamos cargando bolsas llenas de tesoros escolares, cuadernos de rayas azules con las esquinas reforzadas de cartón, lápices del número 2 con la madera pintada de amarillo brillante, una regla de plástico transparente, un compás de metal que parecía un instrumento de tortura medieval y una mochila azul marino con correas acolchadas que había suplicado durante semanas. El taxi nos dejó frente a nuestra casa poco después de las 4 de la tarde, cuando las sombras empezaban a estirarse, pero el calor todavía no había cedido. Nuestra casa era una construcción modesta de 2 pisos en una colonia de clase media, con las paredes pintadas de un amarillo descolorido y un pequeño jardín frontal donde mi abuelo había plantado un árbol de mango 30 años atrás. Cuando bajé del taxi cargando tantas bolsas que apenas podía ver por dónde caminaba, vi a mi padre parado en la calle junto a un hombre que no reconocí. Los dos estaban inclinados sobre un automóvil estacionado frente a nuestra casa, un Chevrolet Malibu color gris plata que había conocido días mejores. La pintura estaba descascarada en varios lugares, revelando el metal oxidado debajo. Las llantas estaban gastadas casi hasta el alambre. El parabrisas tenía una grieta que se extendía de esquina a esquina como un relámpago congelado. Una de las llantas traseras estaba apoyada sobre un gato hidráulico y herramientas dispersas cubrían el asfalto alrededor. Mi padre sostenía una llave de cruz mientras el desconocido aflojaba las tuercas del neumático con movimientos lentos, metódicos, casi rituales, como si tuviera todo el tiempo del mundo y ninguna prisa por terminar. Mi madre entró directamente a la casa sin detenerse a saludar, murmurando algo sobre el calor y la multitud y los precios que subían cada semana. Estaba agotada después de pasar toda la mañana en el mercado. Yo la seguí hasta la puerta de la casa cargando las bolsas con los brazos extendidos. Pero algo me hizo detenerme en el umbral, con un pie adentro y otro afuera, como si una mano invisible me hubiera agarrado del hombro y me hubiera susurrado: espera, quédate, escucha. Quizás fue la curiosidad natural de un adolescente. Quizás fue la forma en que el desconocido movía las manos con una lentitud que parecía más agotamiento profundo que simple calma. Quizás fue la manera en que mi padre lo miraba de reojo cada ciertos minutos con una expresión que mezclaba preocupación y algo que tardé años en identificar como miedo. O quizás fue algo más. Un presentimiento oscuro que no supe identificar en ese momento. Dejé las bolsas en el suelo del recibidor, ignoré la voz de mi madre que me llamaba desde la cocina y me senté en los escalones de cemento del porche bajo la sombra moteada del árbol de mango.
Observa a los dos hombres trabajar en silencio durante varios minutos, estudiando al desconocido con la curiosidad descarada de los adolescentes. El amigo de mi padre era un hombre de unos 40 años, aunque parecía mucho mayor. No mayor en el sentido de las arrugas y las canas, sino mayor en el sentido del desgaste del agotamiento profundo que embellece a las personas desde adentro hacia afuera. Tenía la piel curtida por el sol y el trabajo duro del color del barro cocido. Arrugas prematuras le surcaban la frente como los surcos de un campo arado. El cabello estaba cortado al ras como el de los militares, tan corto que podía ver el cuero cabeludo bronceado. Tenía una cicatriz. Una cicatriz larga y gruesa que le cruzaba la sien derecha, comenzando cerca de la sella y extendiéndose hacia atrás hasta casi tocar la oreja. Era una línea pálida y abultada que destacaba contra su piel morena como un rayo fosilizado en carne humana. Pero lo que más me llamó la atención, lo que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda a pesar del calor de la tarde, fueron sus ojos. Eran ojos hundidos en sus cuencas, tan profundamente hundidos que las sombras se acumulaban en los huecos. Estaban rodeados de ojeras tan oscuras y tan pronunciadas que parecían moretones permanentes. Eran los ojos de alguien que no había dormido bien en meses, quizás en años, pero más allá del cansancio físico había algo más en esos ojos. Eran ojos que habían visto demasiado. Ojos que cargaban un peso invisible pero aplastante. Ojos que miraban el mundo con la cautela paranoica de alguien que ha aprendido de la peor manera posible que el peligro puede acechar en cualquier esquina. Mientras trabajaban en el auto, los escuché conversar. Al principio hablaban de cosas normales: el partido de fútbol del fin de semana, el precio de la gasolina, los rumores de que el gobierno iba a devaluar el peso otra vez. Pero cada cierto tiempo, cuando creían que nadie los escuchaba, sus voces bajaban de volumen hasta convertirse casi en susurros. Y yo, con los oídos aguzados de un adolescente curioso, alcanzaba a captar fragmentos sueltos. Aquella noche susurró el desconocido y su voz temblaba al pronunciar las palabras. No puedo olvidarlo, dijo en otro momento. Nadie me creyó, murmuró con amargura. Ni los médicos, ni los psicólogos, ni siquiera el cura de la parroquia. Todos pensaron que estaba loco. Las heridas, dijo más tarde, tocándose el costado izquierdo. Las cicatrices. Esas no me las inventé. Puedo mostrarlas. El niño susurró en algún momento, y la forma en que pronunció esas dos palabras simples hizo que el velo de mis brazos se erizara. Todavía lo veo. En las esquinas, en las sombras, en los sueños, siempre sonriendo, siempre esperando. Pasaron casi 2 horas antes de que terminaran con el auto. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las primeras sombras de la noche que comenzaban a estirarse sobre el pavimento. Mi padre se limpió las manos con un trapo sucio de grasa. Listo, dijo. Debería aguantar hasta que puedas comprar una llanta nueva. El desconocido asintió, pero su atención parecía estar en otro lugar. Oye, dijo mi padre finalmente, ¿por qué no entras un momento? Tómate un vaso de agua. Una limonada. Te ves como si necesitaras un descanso. El desconocido pareció considerar la oferta durante varios segundos. Está bien, dijo finalmente. Un vaso de agua estaría bien. Gracias. Mi madre ya se había quedado dormida en su habitación, así que la casa estaba en silencio cuando los dos hombres atravesaron la puerta principal. Yo, con la astucia natural de los adolescentes que saben cómo hackerse invisibles, me moví silenciosamente hacia la sala. Me hundí en el sofá viejo de terciopelo verde y tomé una historieta de la pila sobre la mesa de centro. Fingí leer, pero toda mi atención estaba enfocada en los sonidos que llegaban desde la cocina. Durante un rato solo se escuchó el tintineo de los cubos de hielo contra el cristal, el zumbido distante del refrigerador, el crujido ocasional de la casa asentándose. Entonces mi padre preguntó algo en voz baja. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio denso, pesado, cargado de electricidad. El amigo de mi padre tardó mucho en responder. ¿Estás seguro de que quieres saber, Aurelio? Mi padre se llamaba Aurelio. Aurelio González. No he contado esto a nadie desde que sucedió. Ya van 2 años. 2 años de silencio.
2 años de guardarme esto adentro. Hubo una pausa. Nadie me creyó, Aurelio. Ni siquiera mi propia esposa al principio. Cuando le conté lo que había visto, me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Tardó semanas en creerme. Y solo me creyó porque vio las cicatrices, porque vio las huellas de barro, porque lo vio a él parado frente a nuestra ventana a las 3 de la madrugada. Escuché el sonido del líquido siendo tragado. Pero tengo las cicatrices, digo, y su voz se endureció. No me las invente. Puedo mostrarlas ahora mismo. 4 marcas en la pierna izquierda, como si un animal me hubiera aranado. Pero no hay ningún animal que deje marcas así. Silencio, y entonces el hombre comenzó su relato. Así empezó la historia que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. El nombre del hombre era Rodrigo Ramírez. En noviembre de 1994, cuando todo ocurrió, tenía 37 años de edad. Estaba casado con una mujer llamada Carmen que había conocido en la preparatoria y con quien llevaba 15 años de matrimonio. Tenía una hija de 5 años llamada Lucia, una niña de ojos grandes y sonrisa fácil que era la luz de su vida, y tenía un bebé recién nacido, un varón de 3 meses al que finalmente habían decidido llamar Miguel como el abuelo paterno. Trabajaba como oficial de policía en el turno nocturno de Tlalnepantla de Baz, uno de los municipios más grandes y más complicados del Estado de México, un laberinto de fábricas abandonadas y colonias populares y barrios ricos amuralados. No era un trabajo que hubiera elegido por vocación. En su familia los hombres eran policías. Así había sido durante 3 generaciones desde que su abuelo se había unido a la fuerza durante los años turbulentos que siguieron a la revolución. La tradición familiar había decidido su destino mucho antes de que él tuviera edad para cuestionarlo. Llevaba 12 años en la corporación. Se había unido en 1982, justo después de completar su servicio militar obligatorio. En aquellos primeros años todavía creía que podía hacer una diferencia. 12 años después ya no creía en nada de eso. Había visto demasiado. Había aprendido demasiado. Había descubierto que el mundo era un lugar mucho más complicado y mucho más cruel de lo que sus ilusiones juveniles le habían permitido imaginar. Había visto cadáveres mutilados por los carteles de droga. Había visto niños muertos de hambre en los cinturones de miseria. Había visto mujeres golpeadas hasta la muerte por maridos borrachos. Había visto accidentes de tráfico con cuerpos esparcidos por el asfalto como muñecos rotos. México en los años 90 era un lugar brutal. Pero todo eso, por horrible que fuera, tenía explicación. Lo que le sucedió aquella noche de noviembre no pertenecía a ese mundo. Lo que vio en aquel sótano no tenía explicación humana. La noche del 14 de noviembre de 1994 comenzó como cualquier otra noche de trabajo. No hubo presagios en el cielo, no hubo advertencias en los sueños de la noche anterior. Ramírez salió de su casa a las 10 de la noche después de cenar con su familia. Carmen había preparado un guiso de pollo con arroz, uno de esos platillos económicos que estiraban los ingredientes para alimentar a una familia de 4 con el presupuesto de una familia de 2. Pero ese día era especial. Era el cumpleaños de Lucía. La niña había cumplido 5 años y aunque no habían podido permitirse una fiesta grande, habían hecho lo que podían. La mesa estaba decorada con un mantel de plástico con dibujos de flores. Una vela rosa goteaba que era sobre un plato de cerámica, y en el centro un pastel de chocolate pequeño pero decorado con las palabras «Feliz cumpleaños, Lucía». Antes de la cena había llegado el momento de los regalos. Lucía solo recibió uno. Un solo regalo envuelto en papel de periódico con un mono rojo. Era una muñeca Barbie. Una Barbie de verdad, no una imitación barata. Tenía el pelo rubio peinado en una cola de caballo perfecta, un vestido rosa con lentejuelas diminutas y zapatos de tacón alto. Carmen había ahorrado durante meses para comprarla. Ver la cara de Lucía cuando abrió la caja, ver sus ojos abriéndose como platos, ver cómo apretaba la muñeca contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del universo. Fue el mejor momento que Ramírez había tenido en semanas.
Por un instante, solo por un instante fugaz, olvidó todas sus preocupaciones. Pero el momento pasó. A las 9:30 de la noche, Carmen le recordó que tenía que prepararse para el turno de noche. Lucia ya se había quedado dormida en el sofá agotada después de un día de emoción y demasiado pastel, con la muñeca Barbie nueva todavía apretada contra su pecho. Ramírez se quedó mirándola durante un momento largo, grabando esa imagen en su memoria sin saber que sería la última vez que la vería con los ojos de un hombre que todavía creía que el mundo tenía sentido. El bebé Miguel dormía en su cuna ajeno a todo. Cuando estaba a punto de salir, Carmen apareció en el pasillo con una fotografía pequeña en la mano. Toma, dijo extendiéndosela. La encontré hoy mientras limpiaba. Es de su cumpleaños del año pasado. Pensé que te gustaría llevarla contigo. Era una fotografía de Lucía a los 4 años sonriendo a la cámara con un pastel frente a ella. Sus ojos brillaban con esa alegría pura que solo los niños pueden sentir. Ramírez la tomó y la guardó en el bolsillo de su camisa sobre el corazón. Ten cuidado, le dijo Carmen. El radio mencionó que esta noche habrá tormenta. Ramírez asintió y se acercó para darle un beso en la frente. Quería decirle tantas cosas. Quería decirle que la amaba, que lamentaba no poder cuidarse. Que algún día todo sería más fácil. Pero las palabras se le atoraron en la garganta como siempre. Solo atinó a apretar suavemente el hombro de Carmen y a salir hacia la noche. Caminó al auto, miró hacia arriba. El cielo estaba despejado. Miles de estrellas brillaban sobre la ciudad. La luna casi llena proyectaba sombras plateadas. No parecía que fuera a haber ninguna tormenta. No sabía que acababa de despedirse de su familia por última vez como el hombre que había sido. El turno de Ramírez comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana siguiente. Esa noche le tocaba patrullar solo. Su compañero habitual, un hombre gordo y simpático llamado Gilberto Mendoza, había pedido el día libre por una emergencia familiar. Nadie había podido encontrar un reemplazo a tiempo. Las primeras horas del turno transcurrieron sin incidentes. Ramírez condujo la patrulla por las avenidas principales del municipio siguiendo la ruta que había memorizado hace años. Pasó frente a las fábricas cerradas de la zona industrial. Pasó frente a los centros comerciales iluminados como árboles de Navidad. Dio vueltas alrededor de los parques públicos. A las 2 de la madrugada la ciudad estaba completamente muerta. Ramírez nunca había visto Tlalnepantla tan silenciosa, tan quieta, tan vacía de vida humana. Las calles estaban vacías. Completamente, absolutamente, sobrenaturalmente vacías. No había borrachos, no había perros, no había camiones, no había nadie. Algo no estaba bien. Era la sensación de ser observado. Era la certeza irracional pero inescapable de que algo estaba mal. A las 2:15 de la madrugada el radio de la patrulla comenzó a emitir estática. El sonido lo sobresaltó tanto que casi pierde el control del vehículo. Tomó el micrófono con mano temblorosa. Central Acqui Unidad 47 reportándose. Me copian cambio. Solo recibió ruido blanco como respuesta. Un siseo constante y monótono que sonaba extrañamente vivo, como la respiración de algo grande. Lo intento de nuevo. Central Acqui Unidad 47. No tengo comunicación. ¿Alguien me escucha a cambio? Nada. Solo estática. Probablemente es por el clima, pensó. Pero cuando miró hacia arriba el cielo estaba completamente despejado. Ni una sola nube. La luna brillaba con una intensidad casi obscena. No había relámpagos a la distancia, y fue entonces cuando lo vio. Un niño parado en medio de la calle. Ramírez pisó el freno con tanta fuerza que las llantas chirriaron. El cinturón de seguridad se le clavó en el pecho con la violencia de un puñetazo. Por un momento terrible creyó que había atropellado al niño. Pero cuando logró recuperar la compostura, vio que el niño seguía allí, parado en el centro exacto de la calle, iluminado por los faros de la patrulla, inmóvil como una estatua de cera. Era un varón de unos 7 u 8 años, pequeño para su edad, con la complexión delgada y frágil de los niños que no comen lo suficiente.
Vestía una camisa blanca que alguna vez había sido blanca pero que ahora estaba amarillenta y sucia con manchas que podrían ser tierra o comida o algo peor. Sus pantalones cortos eran de un color marrón indefinido, rayos en los bordes demasiado grandes para su cuerpo flaco. Iba descalzo. Sus pies desnudos, pequeños y sucios, estaban plantados sobre el asfalto frío como si la temperatura no le afectara. Tenía los brazos levantados sobre la cabeza, agitándolos de un lado a otro con movimientos lentos y mecánicos como si tratara de llamar la atención. Ramírez bajó del auto. El aire de la noche lo golpeó como una bofetada. Era más frío de lo que debería ser, mucho más frío de lo que había sido cuando salió de la comisaría. Era un frío que parecía emanar de algún lugar profundo, de algún pozo subterráneo de hielo. Oye, Nino, llamó. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí solo a estas horas? El niño no respondió inmediatamente. Solo se quedó allí con los ojos grandes y redondos que reflejaban la luz de los faros como espejos pulidos. Había algo extraño en su rostro. La expresión era demasiado tranquila, demasiado vacía, demasiado serena para un niño perdido en medio de la noche. No había miedo en esos ojos, no había confusión, no había pánico, no había nada. Y los ojos mismos. Por un momento, solo por una fracción de segundo, Ramírez tuvo la impresión de que esos ojos no tenían parte blanca, solo dos círculos negros, profundos como pozos sin fondo. Debe ser el reflejo de los faros, pensó inmediatamente. Tenía que ser eso. Se acercó más al niño arrodilándose para quedar a su altura. Tranquilo y godillo, con la voz más suave que pudo encontrar. Soy policía. ¿Ves mi uniforme? Estoy aquí para ayudarte. Y entonces el niño comenzó a llorar. Las lágrimas brotaron de sus ojos como si alguien hubiera abierto una llave. Los sollozos salían de su garganta en espasmos entrecortados. Por favor, señor, gimió el niño entre gemidos. Por favor, ayúdeme, mi abuelito. Mi abuelito entró a un lugar desde la tarde y no ha salido. Lo esperé mucho tiempo, pero no regresa y tengo mucho miedo. Por favor, ayúdeme a encontrarlo. El corazón de Ramírez se derritió. Todas las alarmas que habían estado sonando en su cabeza se desvanecieron ante el llanto de un niño asustado, porque eso era lo que veía ahora. Solo un niño pequeño y vulnerable que había perdido a su abuelo. Cálmate, hijo, dijo Ramírez. Voy a ayudarte. ¿Puedes decirme dónde lo viste por última vez? El niño dejó de llorar. Fue un cambio tan abrupto, tan instantáneo, tan completamente antinatural que Ramírez se quedó paralizado. Un segundo antes el niño estaba solozando desconsoladamente. Al siguiente segundo todo eso había desaparecido. El rostro estaba completamente sereno. Las lágrimas se habían evaporado como si nunca hubieran existido. Era como si alguien hubiera presionado un interruptor y apagado las emociones. El niño se dio la vuelta sin decir una palabra. Señaló hacia un callejón oscuro entre dos naves industriales abandonadas. Allí dentro dijo, y su voz había cambiado. Ya no era la voz aguda y temblorosa de un niño asustado. Era una voz monótona, completamente plana. Mi abuelito entró allí y no salió. Por favor, ayúdelo. Ramírez miró hacia donde el niño señalaba. El callejón era una boca de oscuridad absoluta. Las paredes se alzaban a ambos lados como acantilados de piedra tan altas que bloqueaban incluso la luz de la luna. Era como mirar hacia el interior de una garganta. Y desde ese callejón llegaba un olor. El olor de algo muerto. Debería llamar refuerzos, pensó Ramírez. Pero entonces miró al niño otra vez, tan pequeño, tan vulnerable. Y pensó en Lucia. Este niño era el hijo de alguien. El nieto de alguien. Está bien, dijo Ramírez finalmente. Espérame aquí. Voy a entrar a buscar a tu abuelito. El niño negó con la cabeza. No, dijo. Yo lo guío. Sé el camino. Está muy oscuro ahí dentro. Se puede perder si va solo. Y sin esperar respuesta, el niño comenzó a caminar hacia el callejón. Sus pasos eran completamente silenciosos sobre el asfalto, como si estuviera flotando en lugar de caminar. Ramírez lo siguió. El callejón parecía no tener fin. Metros y metros de oscuridad que se extendían frente a Ramírez como un túnel excavado en la noche misma. Las paredes de ladrillo se alzaban a ambos lados tan cerca que a veces podía tocarlas con los codos, tan altas que no podía ver dónde terminaban.
La luz de su linterna apenas penetraba unos metros en la oscuridad. Era como si la negrura tuviera sustancia, como si fuera algo más que simplemente la ausencia de luz. El niño caminaba delante de él a unos 3 metros de distancia, una silueta pequeña apenas visible. Se movía con pasos seguros y confiados como si conociera cada piedra, cada grieta del camino. Sus pies descalzos no hacían absolutamente ningún ruido. Ramírez podía escuchar sus propias botas crujendo sobre los vidrios rotos y las joyas secas. Podía escuchar su propia respiración cada vez más agitada, pero el niño se movía en completo silencio, como un fantasma. Finalmente el callejón se abrió a un espacio más amplio. Era un terreno baldío enorme del tamaño de un campo de fútbol cubierto de hierba amarillenta que crecía hasta la altura de la cintura. Muros de ladrillo derrumbados se alzaban aquí y allá como los huesos de algún animal prehistórico. La niebla se arrastraba por el suelo como dedos fantasmales, y el olor aquí era insoportable. Ramírez tuvo que respirar por la boca para no vomitar. Era el olor de la carne descompuesta, de los fluidos corporales evaporándose. Oye, niño Lamo, ¿dónde está silencio? El niño había desaparecido. Era imposible. Había estado caminando justo delante de él hace apenas unos segundos. Ramírez giró en círculos barriendo el terreno con la linterna. Ningún rastro del niño. Un escalofrío violento le recorrió la espalda. De pronto todas las señales de advertencia que había estado ignorando regresaron con fuerza demoledora. El silencio antinatural del niño. La forma en que sus emociones cambiaban instantáneamente. Los ojos que por un instante parecieron no tener parte blanca. Todo estaba mal. Todo había estado mal desde el principio. Tengo que salir de aquí, pensó. Pero antes de que pudiera moverse, una voz resonó en la oscuridad. Señor, venga, mi abuelito está aquí abajo. Lo encontré. Está herido. Necesita ayuda. Por favor, dese prisa. La voz del niño. Pero venía de mucho más adelante, de un punto a por lo menos 100 metros de distancia. Y la voz no venía de la superficie. Venía de abajo, de debajo de la tierra. Ramírez caminó hacia el sonido. No quería hackearlo. Pero sus piernas se movían por voluntad propia. Al fondo del terreno rodeado de escombros y maleza encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Una puerta de metal en el suelo. Eran 2 joyas gemelas de acero grueso inclinadas sobre la tierra en un ángulo de 45 grados. El metal estaba cubierto de óxido manchado por décadas de exposición a los elementos. Una barra de hierro macizo atravesaba las asas de ambas puertas, manteniéndolas cerradas desde afuera. Mi abuelito está ahí abajo, dijo la voz del niño. Ramírez giró bruscamente buscando la fuente del sonido. La voz había sonado tan cerca como si el niño estuviera parado justo detrás de él, pero no había nadie. Entró esta tarde buscando algo, continuó la voz, y ahora parecía venir de todas partes a la vez. Dijo que no tardaría, pero no subió. Lo espere y espere. Por favor, señor. Por favor, ayúdelo. Del interior de la puerta de metal emergía un olor que hizo que el estómago de Ramírez se retorciera. No era solo el olor de la descomposición. Era algo más antiguo, el olor del mojo centenario y del polvo de huesos de la cera derretida y del incienso quemado hace mucho tiempo. Era el olor de una tumba. Ramírez sabía que no debía abrir esa puerta. Cada instinto de supervivencia le gritaba que corriera. Pero entonces escuchó otra voz. Una voz diferente, más profunda. La voz de un hombre anciano, débil y desesperada. Por favor, hay alguien aquí arriba, por el amor de Dios, ayúdenme. Me cae por las escaleras, me quiebre la pierna, no puedo subir. Por favor, cuídense, ayúdenme. No quiero morir aquí abajo. La voz temblaba con el dolor y el miedo genuino de alguien en peligro real. Ramírez cerró los ojos. Pensó en Carmen esperándolo en casa. Pensó en Lucia acurrucada en su habitación. Pensó en Miguel en su cuna. Pensó en lo fácil que sería dar media vuelta y alejarse. Pero luego pensó en la insignia que levaba sobre el corazón: proteger y servir. Si había alguien atrapado allí abajo, Ramírez no podría vivir con la culpa de abandonarlo. Agarró la vara de hierro con ambas manos y tiró.
El metal chirrió como un animal agonizante. La barra se deslizó fuera de su lugar. Luego agarró el asa de la puerta y tiró hacia arriba. La puerta se abrió con un gemido prolongado de bisagras oxidadas. Una bocanada de aire frío y fétido emergió del interior como el aliento de algo que había estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Ramírez iluminó el interior con su linterna. Y vio la escalera. Bajaba hacia la negrura absoluta. Descendió el primer escalón. La piedra era antigua, mucho más antigua que las fábricas abandonadas de arriba. Estaba húmeda y resbaladiza, cubierta de una capa de musgo negro. Segundo escalón. Tercero. Cuarto. El frío se intensificaba con cada metro de descenso. Ramírez podía ver su aliento formando nubes de vapor. Quinto escalón. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Décimo escalón. Sus pies tocaron suelo plano. Había llegado al fondo. Era una cámara pequeña de unos 15 metros cuadrados con un techo tan bajo que podía tocarlo si extendía el brazo. Las paredes estaban construidas con ladrillos antiguos del tipo que había visto en las viejas iglesias coloniales. En una esquina había una silla de metal oxidado con el asiento de cuero agrietado. Junto a ella una mesa de madera carcomida sostenía los restos de una máquina de escribir cubierta de telaranas. Y al fondo de la cámara un pasillo estrecho se adentraba aún más en las profundidades de la tierra. Ramírez intentó comunicarse por radio. Central aquí, unidad 47. He encontrado una estructura subterránea. Necesito refuerzos. Me copian solo estática. Probó con su teléfono celular. Sin señal. Las 3:15 de la madrugada. Estaba completamente solo. En ese preciso momento escuchó el sonido. Un golpe metálico ensordecedor. Giró sobre sus talones y miró hacia arriba. Las puertas de metal se habían cerrado. Por un momento su cerebro se negó a procesar lo que estaba viendo. Las puertas habían estado abiertas cuando bajó. Y entonces escuchó otro sonido. El chirrido del metal contra el metal. Era el ruido de la barra de hierro deslizándose de vuelta a su posición. Trabando las puertas desde afuera. Alguien lo había encerrado. Ramírez subió los escalones de 3 en 3 impulsado por un pánico animal. Cuando llegó arriba empujó las puertas con todas sus fuerzas. No se movieron. Las golpeó con los puños hasta que la sangre corrió por sus nudillos. Las pateó hasta que sus botas quedaron voladas. Abraham gritó: «Soy policía, abran esta puerta». Su voz rebotó en las paredes y regresó distorsionada burlándose de él. Las puertas permanecieron cerradas. Finalmente, completamente exhausto, Ramírez se dejó caer sentado en el escalón superior. Miró su reloj. Las 3:27 de la madrugada. Si no regresaba para el cambio de turno a las 7, sus compañeros comenzarían a buscarlo. Solo tenía que esperar. Solo tenía que sobrevivir las próximas 3 horas y media. Pero mientras esperaba, quizás debería explorar. Quizás había otra salida. Se puso de pie, sacó su pistola y comenzó a caminar hacia el pasillo que se adentraba más en las profundidades. El corredor era aún más estrecho de lo que había parecido. Los muros se cerraban a ambos lados hasta el punto de que Ramírez tenía que avanzar de costado en algunos tramos. El techo descendía gradualmente mientras avanzaba, obligándolo a agacharse cada vez más. Era como caminar por una garganta. Era como ser tragado lentamente por algo vivo. El suelo estaba cubierto de una capa de polvo gruesa. Y en ese polvo, mientras la luz de su linterna barría el suelo, Ramírez comenzó a notar algo que hizo que su sangre se congelara. Otras huellas, docenas de ellas, huellas de pies de diferentes tamaños y formas. Zapatos grandes de adulto, tacones de mujer, botas de niño, pies descalzos. Todas iban en la misma dirección, todas se adentraban más en el pasillo, y ninguna volvía, ni una sola huella regresaba hacia la entrada. Cuántas personas habían desaparecido aquí siguió avanzando, no tenía otra opción. Después de lo que pareció una eternidad, el pasillo se abrió a un espacio más amplio. Ramírez entró y se detuvo en seco. Era una cámara grande, quizás 40 metros cuadrados. El techo se elevaba varios metros sobre su cabeza en una bóveda de piedra talada. Las paredes estaban cubiertas de nicos excavados en la roca, docenas de ellos.
En cada nicho una vela consumida hasta el fondo dejaba un rastro de cera negra derretida. Pero nada de eso fue lo que paralizó a Ramírez. En el centro exacto del espacio había una estatua de la Virgen María, sin cabeza. El cuello terminaba en un corte limpio perfectamente horizontal como si alguien hubiera usado una sierra industrial. Los brazos estaban unidos en posición de oración. Los pies descalzos pisaban una serpiente enroscada, pero la serpiente también estaba danada. Alguien le había arrancado la cabeza, y al pie de la estatua recargado contra la base como si se hubiera quedado dormido había un cuerpo. Una momia. La piel se había secado y contraído sobre los huesos a lo largo de décadas o quizás siglos. Los ojos habían desaparecido dejando dos cuencas vacías. La boca estaba abierta en una mueca que podría haber sido un grito de agonía o una sonrisa de éxtasis. Vestía un hábito como el que usaban los monjes o los sacerdotes en las órdenes religiosas. Y no era el único. A medida que los ojos de Ramírez se acostumbraban a la penumbra comenzó a distinguir más formas, más cuerpos, más momias. Estaban sentados en bancos de madera podrida que se alineaban contra las paredes dispuestos en filas ordenadas que miraban hacia la estatua decapitada. 7 cuerpos secos y antiguos preservados por el aire estancado y la oscuridad eterna. Uno de ellos más pequeño que los demás, claramente el cuerpo de un niño de no más de 7 u 8 años, todavía sostenía entre sus brazos lo que parecía ser una muñeca de trapo descompuesta. Un niño, de la misma edad aproximada que el niño que lo había guiado hasta aquí. Era posible que lo que había visto arriba fuera el fantasma de este niño. En otra esquina de la cámara, medio oculta por las sombras, había una pila bautismal de piedra. Ramírez se acercó con cautela. No contenía agua. Contenía huesos, cráneos humanos, costillas, fémures, vértebras, falanges, docenas de hilos, quizás cientos, demasiados para que todos vinieran de las 8 momias sentadas en los bancos. Había más víctimas, muchas más. Ramírez retrocedió tropezando con sus propios pies. Tenía que encontrar otra salida. Fue entonces cuando vio la puerta. Al fondo de la cámara, parcialmente oculta detrás de la pila bautismal, había una puerta de madera vieja. Y en la puerta, grabado con letras toscas, había un letrero: no abrir. Cualquier persona sensata habría hecho caso. Ramírez empujó la puerta. El pasillo detrás de la puerta era diferente a todo lo que había visto antes. Las paredes no eran de ladrillos sino de roca natural, como si este túnel hubiera sido excavado directamente en la tierra con herramientas primitivas. El suelo era irregular, traicionero, lleno de piedras sueltas y charcos de agua negra, y el olor era aún peor aquí. No solo muerte, algo más, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Ramírez avanzó lentamente con la pistola en una mano y la linterna en la otra. Su respiración sonaba demasiado fuerte en el silencio opresivo del túnel. 20 metros, 30 metros. El pasillo se curvaba hacia la izquierda, descendiendo más profundamente en la tierra. 40 metros. La linterna comenzó a parpadear. Ramírez golpeó el mango con la palma de la mano tratando de estabilizar la conexión. La luz se apagó por completo. Solo un segundo. Quizás 2, pero en esa oscuridad absoluta Ramírez escuchó algo. Respiración. No la suya. Otra, más profunda, más lenta, más húmeda. Venía de adelante. La linterna volvió a encenderse. Y Ramírez vio. Algo estaba parado en el túnel frente a él, a menos de 5 metros de distancia. Su cerebro se negó a procesar lo que veía al principio. Simplemente no tenía marco de referencia para algo así. No había nada en su experiencia, nada en su entrenamiento, nada en su vida que lo hubiera preparado para esto. Era alto, demasiado alto para ser humano. La cabeza, si es que eso era una cabeza, rozaba el techo del túnel a más de 2 metros del suelo, pero no estaba de pie normalmente. Estaba encorvado, doblado sobre sí mismo, como si su cuerpo fuera demasiado grande para el espacio que ocupaba, como si tuviera que comprimir su forma para caber en este mundo. La piel era gris, no el gris de la ceniza o el gris de la piedra,
Era un gris enfermizo el color de la carne que ha pasado demasiado tiempo bajo el agua hinchada y descompuesta. Venas negras surcaban esa piel como ríos de alquitrán pulsando débilmente con algo que no era sangre. Los brazos eran demasiado largos. Colgaban hasta más abajo de las rodillas, terminando en manos que tenían demasiados dedos. Ramírez contó 8, no 9. Los dedos se movían independientemente como tentáculos, cada uno buscando algo en el aire, probando, oliendo. Y la cara era lo peor. No tenía nariz. Solo 2 agujeros que se abrían y quebraban rítmicamente, inhalando el aire, probando su aroma. No tenía labios. Solo una boca que se extendía de orella a orella, si es que esas protuberancias a los lados del cráneo podían llamarse orejas, llenas de dientes. Demasiados dientes. Hileras y hileras de dientes puntiagudos como los de un tiburón diseñados para desgarrar carne. Y los ojos eran exactamente como los del niño. 2 pozos de oscuridad absoluta, sin iris, sin parte blanca. Solo negrura profunda e infinita, como si pudiera caer dentro de ellos y seguir cayendo para siempre. Durante una fracción de segundo que pareció durar una eternidad, Ramírez y la criatura se miraron. Y entonces la cosa sonrió. Los labios inexistentes se retrayeron, revelando más dientes, más capas de dientes, dientes que parecen extenderse hasta el fondo de su garganta. Te hemos estado esperando, dijo. La voz no venía de la boca, venía de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, del suelo, del interior de la cabeza de Ramírez. Era una voz que vibraba en sus huesos, que hacía resonar sus dientes, que le revolvía las entrañas. Ramírez disparó. El fogonaco iluminó el túnel como un relámpago, revelando por un instante la verdadera forma de la criatura en todo su horror. Era más grande de lo que había parecido. Mucho más grande. Se extendía hacia atrás, hacia las sombras, más ala de donde la luz podía llegar. El sonido del disparo fue ensordecedor en el espacio quedado. Y no sirvió de nada. La bala impactó en el pecho de la criatura. Ramírez vio el agujero abrirse en esa carne gris. Vio la oscuridad que brotaba de la herida, una sustancia negra y espesa que no era sangre. Y vio cómo el agujero se cerraba. Los bordes de la herida se unieron, la piel gris se regeneró y en menos de 3 segundos era como si nunca hubiera disparado. La criatura rió, un sonido que no debería existir. Un sonido que hizo que Ramírez quisiera arrancarse los oídos con las manos. Las armas de los hombres no nos hacen daño, dijo la voz. Hace mucho tiempo que dejamos de temer al metal y al fuego. Ramírez corrió. No pensó, no planeó. Solo corrió. Se dio la vuelta y corrió de vuelta por el túnel, la linterna bailando locamente en su mano, su respiración convertida en jadeos de terror puro. Escuchó el sonido detrás de él. El sonido de algo moviéndose. Rápido, muy rápido, más rápido de lo que cualquier criatura de ese tamaño debería poder moverse. Sintió el aliento en su nuca, frío, fétido, como el interior de una tumba, y luego sintió las garras. Se hundieron en su pierna izquierda 4 líneas de fuego puro que atravesaron la tela del pantalón y rasgaron su carne hasta el hueso. Ramírez gritó. Un sonido que no reconoció como humano salió de su garganta mientras caía al suelo la linterna, rodando lejos, la oscuridad cerrándose a su alrededor. La criatura lo arrastró hacia atrás. Los dedos largos y fríos se quedaron alrededor de su tobillo, tirando de él hacia las profundidades del túnel, hacia la oscuridad absoluta donde ninguna luz había brillado llamas. Ramírez se aferró al suelo con las uñas tratando de encontrar algo a que agarrarse. Sus dedos arañaron la roca, dejando surcos sangrientos, arrancándose las uñas sin siquiera sentirlo. Disparó de nuevo, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los fogonazos iluminaban fragmentos de pesadilla, los dientes, los ojos, las manos con demasiados dedos, y detrás de la criatura grande otras siluetas, más pequeñas, del tamaño de niños. El niño, no, los niños. Había más de 1, docenas de ellos, todos con la misma camisa blanca sucia, todos con los mismos ojos de vacío absoluto, todos sonriendo con demasiados dientes. Alimentanos, susurraban al unísono. Alimentanos. Tenemos hambre. Hemos tenido hambre durante tanto tiempo. Una de las criaturas pequeñas se adelantó. Era el niño que lo había guiado hasta aquí. Ramírez lo reconoció por las manchas en la camisa, por la forma de los pies descalzos,
Pero ahora podía ver lo que realmente era. La piel de niño era solo una máscara, una ilusión. Debajo de ella algo antiguo y hambriento esperaba. Yo fui el primero, dijo el niño con una voz que era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado muerta para pertenecer a un cuerpo tan pequeño. Vaya aquí hace mucho tiempo, antes de que existiera esta ciudad, antes de que existiera este país, cuando los otros dioses todavía caminaban por la tierra. El niño se inclinó sobre Ramírez tan cerca que podía oler su aliento, un aliento que olía a tierra húmeda y carne podrida. El Señor me encontró, continuó el niño. Me transformo, me dio un propósito. Ahora soy el anzuelo, atraigo a las presas, los guío hacia abajo, los traigo ante el Señor para que pueda alimentarse. La criatura grande se inclinó también, su rostro sin rostro quedó a centímetros del de Ramírez. Los ojos de vacío parecían tragarse la poca luz que quedaba. Los aztecas nos adoraban, dijo la voz que no era voz. Nos traían sacrificios, nos mantenían alimentados. Construyeron templos sobre nuestras moradas, templos donde la sangre corría como ríos. Las garras se apretaron más profundamente en la pierna de Ramírez. El dolor era tan intenso que creyó que iba a desmayarse. Luego vinieron los hombres de la cruz, continuó la voz. Destruyeron los templos, mataron a los sacerdotes. Nos olvidaron, pero no pudieron destruirnos. No pueden destruir lo que existía antes que ellos, lo que existiera después de que ellos se hayan ido. Ramírez estaba perdiendo mucha sangre. Podía sentirla encharcándose debajo de él, caliente y pegajosa, drenándose de su cuerpo junto con su vida. Su visión comenzó a oscurecerse por los bordes. Pensó en Carmen, en Lucía, en Miguel. Pensó en que nunca volvería a verlos. Pensó en que moriría aquí en esta tumba olvidada y que nadie sabría ya más qué le había pasado. Y entonces, sin saber por qué, levó la mano a su pecho, a la fotografía de Lucía que Carmen le había dado antes de salir de casa. La sacó con dedos temblorosos, manchando el papel con su propia sangre, y la miró, su hija, sonriendo, tan llena de vida, tan llena de luz. La criatura se detuvo. Un sonido extraño salió de su garganta. Un siseo, un gemido, algo que podría haber sido dolor, porque la fotografía estaba brillando, no con luz eléctrica, no con fosforescencia química, brillaba con algo más. Era una luz tenue, al principio apenas perceptible, pero crecía, se expandía, llenaba el túnel con un resplandor cálido que parecía venir de ningún lugar y de todas partes a la vez. Era el color del amanecer, el color de la esperanza, el color del amor. La criatura grande retrocedió sus garras soltando la pierna de Ramírez. Los niños pequeños se dispersaron siseando y gimiendo, huyendo de la luz como cucarachas cuando se enciende una lámpara. ¿Qué es eso?, gruñó la criatura grande, y por primera vez había algo diferente en su voz. Algo que podría haber sido miedo. Ramírez no lo entendía. No sabía qué estaba pasando. Solo sabía que la luz de la fotografía lo protegía, que mientras la sostuviera contra su pecho las criaturas no podían tocarlo. Ese amor susurró y las palabras salieron de su boca sin que las hubiera pensado. Es lo que siento por mi hija. Es lo que me ata a la vida. La criatura gruñó. El amor se desvanece, dijo. El amor muere. El amor es débil. Pero retrocedía mientras lo decía. Todos retrocedían. Ramírez se puso de pie. No supo cómo. Su pierna estaba destrozada, sangrando profusamente, pero de alguna manera logró sostenerse. Comenzó a caminar hacia la entrada del túnel sosteniendo la fotografía frente a él como un escudo sagrado. Las criaturas los seguían a distancia, manteniéndose fuera del círculo de luz. Sus ojos de vacío brillaban en la oscuridad como estrellas muertas. No escaparás, dijo la voz del niño. Estás marcado. Te hemos probado. Te hemos olido. Sabemos dónde vives. Sabemos quiénes son los tuyos. Ramírez siguió caminando. No podía correr. Apenas podía mantenerse de pie. Pero seguía caminando. Pasó por la cámara de las momias. Pasó por la pila bautismal llena de huesos. Pasó por la estatua decapitada de la Virgen. Las puertas de metal en la parte superior de las escaleras estaban abiertas. No sabía cómo. No sabía por qué. Pero estaban abiertas y la luz de la luna entraba a raudales mezclándose con la luz de la fotografía. Subió los escalones arrastrándose usando sus manos.
y su pierna buena dejando un rastro de sangre en la piedra antigua. Cuando emergió a la superficie, cuando el aire frío de la noche llenó sus pulmones, cuando las estrellas brillaron sobre él con su luz indiferente, se permitió colapsar. Se tendió sobre la hierba húmeda del terreno baldío mirando el cielo, respirando. Vivo. Contra toda lógica estaba vivo. Detrás de él las puertas de metal se cerraron solas. Y desde las profundidades, subiendo a través de las rendillas del metal oxidado, legó la voz. Volverás, Dillo. Todos vuelven. Tarde o temprano. Todos vuelven. Ramírez cerró los ojos y perdió el conocimiento. Lo encontraron al amanecer. Una pareja de trabajadores de una fábrica cercana que tomaban un atallo. A través del terreno baldío lo vieron tendido sobre la hierba, cubierto de sangre, con la pierna destrozada y la mano todavía aferrada a una fotografía arrugada. Llamaron a una ambulancia. Ramírez no recuerda el viaje al hospital. No recuerda a los médicos inclinándose sobre él haciendo preguntas que no podía responder. No recuerda las agullas, las suturas, las transfusiones de sangre. Solo recuerda despertar. La luz del sol entraba por una ventana. Una luz cálida, normal, ordinaria. La luz de un día cualquiera en un mundo que todavía tenía sentido. Carmen estaba sentada junto a su cama. Tenía los ojos rojos del orar. Las manos le temblaban mientras sostenía las suyas. Rodrigo susurró cuando lo vio abrir los ojos. Dios mío, Rodrigo, pensé que te había perdido. Lucia estaba en una silla cerca de la puerta, dormida con la cabeza apoyada en el respaldo, con la muñeca Barbie nueva abrazada contra su pecho. Alguien la había traído del hospital. Alguien había pensado que Ramírez quería verla cuando despertara. Y Miguel estaba en brazos de una enfermera dormido, también ajeno a todo el drama que lo rodeaba. El diagnóstico oficial fue ataque de animal desconocido. 4 heridas profundas en la pierna izquierda que necesitaron 12 puntos de sutura. Una laceración en la frente que requirió 5 más. Múltiples contusiones en todo el cuerpo. Varias uñas arrancadas de los dedos. Pérdida de sangre significativa. Los médicos no podían explicar qué tipo de animal había dejado esas marcas. Las garras eran demasiado grandes para un perro, demasiado separadas para un felino, demasiado profundas para cualquier animal conocido en el Valle de México. Pero nadie preguntó demasiado. Nadie quería saber la verdad. Las primeras 3 semanas fueron las más difíciles. Ramírez no podía caminar. La pierna tardaría meses en sanar completamente si es que alguna vez sanaba del todo. Los médicos dijeron que probablemente cojearía por el resto de su vida. Pero el daño físico era lo de menos. Las pesadillas comenzaron la primera noche en el hospital y nunca se detuvieron. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la criatura. Veía las momias sentadas en sus bancos eternos. Veía al niño sonriendo con demasiados dientes. Veía los ojos de vacío absoluto tragándose toda la luz del universo. Y cada noche justo antes de despertar gritando escuchaba la voz. Volverás. Todos vuelven. Carmen lo cuidó sin quejarse. Le cambiaba los vendalles. Le daba los medicamentos. Lo ayudaba a ir al baño cuando no podía hacerlo solo. Se sentaba a su lado durante horas sosteniéndole la mano, murmurando palabras de consuelo que él apenas podía escuchar. Nunca le preguntó qué había sucedido realmente esa noche. Quizás no quería saber, quizás ya lo sabía. Cuando Ramírez finalmente le contó todo una noche de diciembre, cuando los niños ya estaban dormidos y la casa estaba en silencio, Carmen lo escuchó sin interrumpirlo. Su rostro no mostró incredulidad, ni horror, ni condescendencia, solo una calma terrible. Una aceptación que sugería que en algún nivel profundo siempre había sabido que el mundo era más extraño y más peligroso de lo que la gente normal se permitía creer. Te creo, dijo cuando él terminó de hablar. Creo cada palabra, y eso fue todo. No hubo discusiones, no hubo cuestionamientos. No hubo intentos de convencerlo de que había sido un sueño o una alucinación o el producto de la pérdida de sangre. Solo aceptación. Solo amor. Ramírez lloró esa noche.
Por primera vez desde la infancia lloró en los brazos de su esposa solozando como un niño asustado mientras ella le acariciaba el pelo y murmuraba que todo estaría bien, que saldrían adelante juntos, que nada los separaría. Quería creerle, desesperadamente quería creerle, pero sabía que la criatura había dicho la verdad. Estaba marcado, ellos vendrían por él, y en la cuarta semana vinieron. Era la tercera noche de diciembre. Ramírez estaba en cama todavía recuperándose mirando el techo en la oscuridad mientras Carmen dormía a su lado. No podía dormir. El miedo no lo dejaba. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de la casa sonaba como pasos acercándose. A las 3 de la madrugada, la hora del diablo, escuchó a Lucía gritar. No era un grito de pesadilla, era un grito de terror real. Ramírez saltó de la cama ignorando el dolor en su pierna, ignorando todo excepto el sonido de su hija pidiendo ayuda. Corrió hacia su habitación y lo vio, el niño, parado frente a la ventana de Lucía, del otro lado del vidrio, mirando hacia adentro, sonriendo, con demasiados dientes. Lucía estaba sentada en su cama llorando, señalando hacia la ventana con un dedo tembloroso. Papá gimió. Papá hay un niño malo. Quiere que vaya con él. Dice que hay un lugar muy bonito debajo de la tierra. Dice que puedo jugar allí para siempre. Ramírez miró al niño a través del vidrio. El niño lo miró a él, y la sonrisa se ensanchó. Te dije que volverías, dijo la voz dentro de la cabeza de Ramírez. Pero me equivoqué. No tienes que volver tú. Nosotros podemos venir a ti. Ramírez cerró las cortinas con un movimiento violento. Tomó a Lucía en brazos y la sacó de la habitación. La llevó a su propia cama donde Carmen ya estaba despierta, los ojos muy abiertos por el miedo. Esa noche nadie durmió. Y a la mañana siguiente, cuando Ramírez finalmente se atrevió a mirar por la ventana del cuarto de Lucía, encontró algo en el piso. Una juela de barro. La forma de un pie pequeño. Un pie descalzo. 3 días después la familia huyó de Tlalnepantla. Empacaron lo que pudieron en el Chevrolet gris plata de Ramírez, dejaron atrás todo lo demás y condujeron hacia el norte. No tenían un plan, no tenían un destino. Solo sabían que tenían que alejarse, que tenían que poner tanta distancia como fuera posible entre ellos y aquel sótano, entre ellos y las cosas que vivían en las profundidades de la tierra. Condujeron durante 2 días. Finalmente se detuvieron en un pueblo pequeño cerca de la frontera con Estados Unidos. Un lugar tan remoto que no aparecía en la mayoría de los mapas. Un lugar donde nadie hacía preguntas y donde los extraños podían desaparecer en el anonimato. Ramírez renunció a la policía por teléfono. No dio explicaciones. No escuchó las protestas de su comandante. Solo dijo que no volvería y colgó. Encontró trabajo como guardia de seguridad en una fábrica de ensamblaje de televisores. El sueldo era miserable, pero era trabajo honesto y lo más importante, era de día. Carmen empezó a coser ropa para los vecinos usando una vieja máquina de coser que había pertenecido a su abuela. Lucía entró a una nueva escuela donde nadie conocía su historia, donde nadie sabía por qué a veces se despertaba gritando en medio de la noche. Miguel siguió creciendo ajeno a todo, demasiado pequeño para recordar nada de lo que había sucedido. Por 6 meses pareció funcionar. Las pesadillas no desaparecieron, pero se hicieron menos frecuentes. Ramírez aprendió a dormir de nuevo, aunque siempre con las luces encendidas, aunque siempre con un ojo abierto. Carmen dejó de mirarlo con esa mezcla de amor y preocupación que lo hacía sentir como un inválido. Por 6 meses casi creyeron que habían escapado, y entonces Ramírez encontró el periódico. Era un ejemplar viejo de hacía casi un mes que alguien había dejado en el vestidor de la fábrica. No sabía por qué lo tomó. Quizás fue instinto. Quizás fue fatalidad. El titular de la sección de noticias locales decía: explosión misteriosa en Tlalnepantla revela sistema de cuevas subterráneas. El artículo describía cómo una explosión de gas en una zona industrial abandonada había abierto un agujero en el suelo, revelando lo que parecía ser un sistema de túneles y cámaras subterráneas de origen desconocido. Los arqueólogos estaban investigando. Se sospechaba que podía ser un sitio prehispánico previamente desconocido.
Las autoridades habían celado el área. Caso cerrado. Ramírez dejó caer el periódico. Sus manos temblaban. Alguien había destruido el sótano. O quizás el sótano se había destruido solo. O quizás las criaturas habían decidido mudarse a otro lugar, buscar nuevos territorios de caza. No importaba. Lo que importaba era que la puerta estaba cerrada. Lo que importaba era que quizás estaban a salvo. Esa noche cuando llegó a casa le contó a Carmen lo que había leído. Ella lo escuchó en silencio. ¿Crees que se acabó?, preguntó cuando él terminó. No lo sé, admitió Ramírez. Pero quiero creerlo. Carmen asintió. Entonces eso es lo que haremos, digo. Creeremos que se acabó. Seguiremos adelante. Viviremos nuestras vidas. Esa noche Ramírez durmió mejor de lo que había dormido en meses. No tuvo pesadillas. Quizás realmente se había acabado. Pero a la mañana siguiente, cuando fue al baño a lavarse la cara, vio algo en el espejo. Una sombra pequeña, parada detrás de él. Ramírez giró violentamente. No había nadie. El baño estaba vacío. Pero cuando volvió a mirar el espejo, la sombra seguía allí. El niño, sonriendo. Te encontramos, dijo la voz dentro de su cabeza. No importa a dónde vayas, no importa dónde te escondas. Siempre te encontraremos, porque estás marcado, porque eres nuestro, porque tarde o temprano todos vuelven. Ramírez estrelló el puño contra el espejo. El cristal se hizo añicos, cortándole la mano, esparciendo fragmentos por todo el piso del baño. Carmen llegó corriendo, asustada por el ruido. Lo encontró de rodillas, sangrando, llorando. No se va a acabar nunca, susurró él. Nunca nos van a dejar en paz. Carmen se arrodilló junto a él. Le tomó la cara entre las manos. Lo obligó a mirarla a los ojos. Escúchame, dijo, y su voz era firme como el acero, firme como solo puede serlo la voz de una mujer que ha decidido proteger a su familia sin importar el costo. No me importa qué son esas cosas. No me importa de dónde vienen ni qué quieren. No van a tener a mi familia. No van a tenernos. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque no les tenemos miedo, dijo Carmen. Porque el miedo es lo único que les da poder. Porque mientras estemos juntos, mientras nos amemos, mientras la luz de ese amor brille en nuestros corazones, no pueden tocarnos. Ramírez recordó la fotografía. Recordó cómo había brillado en la oscuridad del túnel. Recordó cómo las criaturas habían retrocedido ante esa luz, siendo y gimiendo como si les quemara. Tienes razón, dijo, y por primera vez en meses sintió algo que podría haber sido esperanza. Tienes razón. Se levantó, se limpió las lágrimas, se vendó la mano, y tomó una decisión. Ya no huiría, ya no se escondería, ya no viviría con miedo. Si la oscuridad venía, por él la enfrentaría, con Carmen a su lado, con sus hijos a salvo detrás de él, con el amor como su única arma. Y con esa decisión algo cambió. No desapareció el peligro. No desaparecieron las amenazas. No desapareció la sombra del niño que a veces veía en los espejos o en las ventanas oscuras. Pero el miedo, el terror paralizante que lo había dominado durante meses, ese miedo comenzó a desvanecerse. Fue reemplazado por algo más fuerte, por determinación, por amor. Por la certeza absoluta de que mientras tuviera algo por que luchar, nadie, nada, ninguna criatura de ningún abismo podría derrotarlo. Eso fue todo lo que Rodrigo Ramírez le contó a mi padre aquella tarde de domingo de 1996. Cuando terminó su relato, el sol ya se había puesto. Las primeras estrellas brillaban en el cielo nocturno. Las luces de las casas vecinas se encendían una por una, creando islas de cálides en la oscuridad creciente. Ramírez se puso de pie terminando el último trago de su limonada. Tenía que irse. Tenía un largo camino por delante de regreso al pueblo fronterizo donde Carmen y los niños lo esperaban. Mi padre lo acompañó hasta el auto. Se dieron la mano en silencio. No había nada más que decir. Ramírez subió al Chevrolet gris plata, arrancó el motor y comenzó a alejarse por la calle. Yo lo observé desde los escalones del porche con la historieta olvidada en mi regazo, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Antes de doblar la esquina, Ramírez detuvo el auto. Sacó la cabeza por la ventanilla y miró hacia nuestra casa. Hacia mi padre. Hacia mi cuiden de sus familias, gritó.
Aménlos, protéjanlos, porque al final eso es lo único que importa. Eso es lo único que las sombras no pueden quitarnos. Y se fue, nunca volví a verlo. Han pasado casi 30 años desde aquella tarde de domingo. 30 años de vivir con el conocimiento de que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Cosas que viven en las sombras. Cosas que esperan bajo la tierra. Cosas que se alimentan de nosotros desde antes de que existiera la civilización, desde antes de que existiera la historia, desde antes de que existiera el lenguaje para describirlas. Los aztecas lo sabían, los mayas lo sabían, todas las civilizaciones antiguas lo sabían. Solo nosotros hemos olvidado, pero ellos no nos han olvidado. He intentado encontrar a Ramírez a lo largo de los años. He buscado su nombre en Internet en registros públicos en bases de datos de exoficiales de policía. He visitado el pueblo fronterizo que mi padre me describió una vez, el pueblo donde supuestamente se habían refugiado. Nunca encontré nada. Es como si Rodrigo Ramírez y su familia hubieran desaparecido de la faz de la tierra. No sé si eso es bueno o malo. No sé si escaparon finalmente, si encontraron un lugar donde las sombras no podían alcanzarlos, o si las sombras finalmente los alcanzaron. Solo sé que su historia se quedó conmigo. Y que ahora, después de 30 años de silencio, he decidido contarla. No sé por qué. Quizás porque estoy envejeciendo y quiero que alguien más sepa antes de que sea demasiado tarde. Quizás porque las pesadillas han vuelto últimamente pesadillas donde veo un niño de camisa blanca sucia parado fuera de mi ventana sonriendo con demasiados dientes. Quizás porque algo me dice que la historia no ha terminado, que nunca terminó, que solo fue puesta en pausa durante 3 décadas. O quizás porque necesito advertirles. Si alguna vez caminan por las calles de una ciudad mexicana después de medianoche, si alguna vez ven a un niño pequeño parado solo en la oscuridad con los pies descalzos y la camisa blanca sucia, si ese niño les sonríe y les pide ayuda, les dice que su abuelito está atrapado en algún lugar bajo la tierra, no lo sigan, no importa cuán desesperado parezca su llanto, no importa cuánto les recuerde a sus propios hijos, corran. Corran tan rápido como puedan en la dirección opuesta, porque hay lugares donde la luz del sol nunca ha llegado desde que el mundo fue creado, y hay cosas que viven en esos lugares, cosas que esperan, cosas que siempre tienen hambre. Termino de escribir esto cerca de la medianoche. Mi casa está en silencio. Mi esposa duerme en la habitación de al lado, su respiración suave y regular. Mis hijos ya adultos viven en otras ciudades construyendo sus propias vidas. Todo está en paz. Pero hace un momento, mientras escribía estas últimas líneas, escuché algo. Un golpe suave en la ventana de mi estudio. No voy a mirar, no voy a apartar las cortinas, porque sé lo que podría encontrar. Un niño pequeño con una camisa blanca sucia y una sonrisa llena de demasiados dientes, esperándome, como ha esperado durante 30 años, como esperará para siempre, porque todos vuelven, tarde o temprano, todos vuelven, caso cerrado.